Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad tenemos acá un interruptor de esos que traen una pequeña luz piloto que nos indica cuando se enciende y se apaga el circuito al que estemos alimentando con el interruptor. Voy a sugerirles que las posibles configuraciones distintas en que podemos realizar la conexión de este tipo de interruptores para que nos haga funcionar la carga y que a la vez nos permita valernos de la luz piloto para darnos cuenta si está encendido, si está apagado, si hay corriente o no. O, por ejemplo, en lugares oscuros en donde tenemos que localizar el interruptor para encender la luz, pues también podemos usarlo de esta manera. De modo que si estás viendo el video en la versión video corto de YouTube, pues te invito a que le des clic al icono del canal para ver el video completo, o si estás viendo el video largo, pues igualmente bienvenido. Vamos a comenzar. Ok, para las demostraciones que voy a hacer, vamos a ocupar un cable de alimentación para pues que nos suministre corriente, una fase y un neutro, una carga, un bombillo con su respectivo socket y pues por supuesto el interruptor. Voy a referirme a este componente. Vean, normalmente cuando traen luz piloto tienen tres terminales, dos de ellos son para el interruptor propiamente, para que encienda y apague la carga, y el tercer terminal es para la luz piloto. Muchos de estos componentes traen uno de los terminales de la luz piloto, viene oculto internamente, algo así. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver normalmente solo tres terminales, 1, 2 y 3. Normalmente no traen el cablecito, pues por el modelo y la marca pues trae eso, pero básicamente son dos terminales para la apertura y cierre del interruptor y dos terminales para el neón o para el LED, o sea, para la luz piloto. Pero uno de los terminales de la luz piloto viene conectado internamente, el otro queda afuera, que puede ser un tornillo igual a estos, pero en este caso pues trae un cablecito. Entonces serían normalmente tres terminales, pero como les digo, uno de ellos siempre lo vamos a conectar a uno de estos otros terminales y nos va a quedar un terminal libre de la luz neón. Respecto a lo que trae uno de los terminales del piloto internamente, pues yo había hecho un video ya anteriormente, les dejo el enlace en la descripción para que amplíen un poco sobre ese tipo de interruptor, y pues ahí se detalla mucho sobre su conexión. Ok, un detalle importante antes de hacer las conexiones: si no tenemos nosotros marcados acá cuáles son los terminales del interruptor y cuáles son los del neón, al no estar seguros de cuáles son los terminales del interruptor, entonces no corramos el riesgo de hacer la conexión sin conocer esos detalles, porque si conectamos la fase y el neutro entre los dos terminales del interruptor, lo que vamos a ocasionar es un cortocircuito. Entonces podemos averiguarlo con un probador de continuidad. Les dejo el enlace a un video en donde fabricamos uno de estos, son muy prácticos y útiles para estos casos, y entonces vamos a hacer las pruebas de la continuidad para saber cuál es los terminales del interruptor. Ok, ponemos acá en estos dos terminales las puntas de prueba del probador de continuidad y activamos el interruptor. Vean, entre estos dos terminales hay continuidad cada vez que activamos el interruptor. Ok, entonces estos dos terminales son los del interruptor. Obviamente aquí estamos viéndolo a simple vista cuál es, pero bueno, les estoy demostrando cómo podríamos hacerlo en caso de no, porque cuando nosotros tomemos el terminal del neón, vamos a suponer que viene conectado aquí internamente, ok, cuando nosotros tengamos el neón, uno de los terminales del neón oculto, entonces nos va a sobrar un terminal. Entonces nosotros podemos probar contra ese terminal los otros dos y vean que no va a dar continuidad, aunque activemos y desactivemos el interruptor. Entonces, entre los dos terminales donde nos da continuidad es donde van el encendido y apagado. El otro terminal es del neón. Entonces, ya estando seguros de eso, ya sabemos que aquí están los dos terminales de apertura y cierre del circuito. Acá, entre estos dos terminales, nunca conectemos la fase y el neutro directamente. Siempre hagámoslo a través de una carga, porque si lo hacemos directamente se va a formar un cortocircuito. Ok, entonces, habiendo aclarado ese detalle para este tipo de interruptores, vamos a realizar la primera configuración, que es para cuando queremos que la luz piloto se encienda cuando encendamos la carga, o sea, cuando encendamos el bombillo, puede ser un motor, un ventilador, bueno, que nos indique la luz piloto cuando la carga está encendida. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos un bombillo allá en el patio, por la pared por fuera de la casa, a veces se nos puede quedar encendido durante el día y no hay nada que nos indique desde adentro si está encendido o no. Entonces con la luz piloto nos vamos a dar cuenta, porque ella va a estar encendida únicamente cuando la carga está encendida. Entonces, para esta configuración básicamente se trata de un circuito de un bombillo que recibe corriente a través de un interruptor con piloto, y ese circuito pues se alimenta a través del cableado, digamos, de la vivienda, en este caso una fase y un neutro. Ok, entonces para hacer la configuración vamos a valernos del siguiente dibujo. Aquí tendríamos nuestra línea de 120 voltios, una fase y
un neutro. Serían estos dos conductores que tenemos representados acá con estas líneas. Esta línea, una de ellas va a llegar al interruptor. Tendríamos el interruptor que va a encender y apagar el circuito, y acá pues tendríamos nuestro bombillo representado por este símbolo que tenemos acá. Este sería nuestro bombillo o carga. Entonces, para que el bombillo funcione, pues cuando tenemos el interruptor tiene que cerrar circuito a neutro, ¿ok? Aquí lo tenemos ya. La luz piloto, ¿dónde iría? Fíjense que ya tenemos acá dos terminales del interruptor. Este sería uno y este sería el otro. Falta el tercer, que sería el del piloto. Ok, entonces uno de los terminales del piloto pueden ir ocultos dentro del cuerpo del interruptor. Vamos a ver, sería más o menos esto, uno de los terminales del piloto. Luego acá un neón a través de una resistencia limitadora de corriente. ¿Ven? Normalmente en este caso, para este caso es un neón, en otros casos es un LED. Ok, entonces la configuración sería esta. Fíjense, cuando nosotros cerramos el interruptor, hacemos pasar la fase hasta acá, va a llegar al bombillo, el bombillo va a cerrar a neutro, el bombillo se va a encender, pero también le va a pasar corriente o fase al neón o al piloto, y del piloto va a pasar a neutro, cerrando el circuito también. De modo que cuando nosotros activemos el interruptor, se va a encender el bombillo y se va a encender el neón también, indicándonos que la carga está encendida. Este es básicamente el primer circuito que vamos a realizar. La fase de la instalación eléctrica va a ir directamente a uno de los terminales del interruptor. Y para identificar la fase, pues usamos la herramienta adecuada para esto. Acá vemos, no hay respuesta del probador, no es esa la fase. Y aquí sí, esta es la fase. Y este sería el neutro, en donde no hay ninguna indicación de probador. Entonces vamos a conectar, dijimos, la fase a uno de los terminales del interruptor según el dibujo. Vamos a conectarlo en este. Mira, aquí tenemos la fase conectada a este terminal del interruptor, y según el diagrama, pues el otro terminal del interruptor, que sería este que tenemos acá, por un lado iría a uno de los conductores del bombillo, cualquiera de ellos, y el otro conductor del bombillo iría a neutro. Ok, vamos a ver. Y acá lo tenemos. El terminal del interruptor va a uno de los conductores del bombillo, y el otro conductor del bombillo va al neutro de la instalación de la vivienda, para este caso pues el cable de alimentación que estamos utilizando. Pero si ustedes se fijan, uno de los terminales del neón va a neutro y el otro iría a este mismo terminal del interruptor. Vamos a ver, entonces pasamos uno de los terminales del neón, cualquiera de ellos, lo pasamos al neutro, y el otro terminal del neón iría a este mismo terminal en donde conectamos uno de los terminales del bombillo. ¿Ven? Donde está conectado uno de los cables del bombillo va a ir el segundo terminal del neón. Este terminal podría venir oculto, como les decía yo hace un momento, y que pues les sugerí visitar un video que les dejo el enlace en la descripción, en donde hicimos una demostración con ese tipo de interruptor que trae un terminal del neón oculto. Ok, conectamos entonces, bien, nos aseguramos que quede bien apretado el tornillo, y aquí tenemos entonces ya la conexión hecha. Pase a uno de los terminales del interruptor, el otro terminal del interruptor va a un terminal del bombillo y el otro terminal del bombillo a neutro. También en este punto donde se conecta un terminal del bombillo va un terminal del neón que podría ir oculto, y el otro terminal del neón que queda visible pues lo conectamos a el neutro. Y ya con esto nosotros, cuando energicemos y utilicemos nuestro interruptor, tendremos encendiendo la carga, y además el neón nos indicaría que el bombillo está encendido. Entonces vamos a suministrarle corriente. Ya que nos hemos asegurado que todo está en orden, entonces vamos a ver, vamos a encender y vean lo que pasa. Ahí se enciende el bombillo y vean el neón cómo se encendió. Si el bombillo estuviera allá, como les digo, por fuera de la casa, en un lugar distante, pues no podríamos darnos cuenta, por ejemplo, de día si está encendido o no. La manera de saberlo es a través del neón. Cuando el neón está encendido nos está indicando que la carga también está encendida. ¿Ven? Y cuando apagamos, se apaga el neón y se apaga la carga también. Entonces, listo. Esa es la primera configuración. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a hacer otra configuración en donde el neón o el LED del piloto estaría encendido permanentemente, aunque la carga esté encendida o esté apagada. Es decir, aunque el interruptor esté cerrado o esté abierto, siempre va a estar encendido, indicándonos, por ejemplo, que hay energía, que hay voltaje pues en la línea, por ejemplo. Además, esto nos serviría si en un sitio oscuro, poder detectar el interruptor siempre, ¿verdad? Porque puede ser que el bombillo que estamos encendiendo no esté precisamente en el área, sino que esté un poco distante y esté un poco oscuro el sitio. Entonces el neón nos va a indicar siempre dónde está el interruptor. Ok, entonces vamos a ver cómo sería esa configuración. Para eso vamos a ocupar una fase y un neutro, y acá en la fase obviamente tendríamos nosotros conectados uno de los terminales del interruptor. Luego el segundo terminal del interruptor iría a la lámpara o a la carga,
y luego el segundo terminal de la carga iría a neutro. Cuando nosotros cerremos el circuito con el interruptor se va a encender el bombillo. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer con el neón? Nosotros podemos conectar uno de los terminales del neón acá a la fase, ven, aquí, y el otro terminal directamente al neutro. Entonces, el neón siempre va a estar recibiendo fase y neutro, siempre va a estar encendido, como lo dijimos hace un momento, y luego pues la carga únicamente va a encender y apagar cuando el circuito se abra o se cierre con el interruptor. Okay, vamos a hacerlo en la práctica. Ok, la fase de la instalación de la vivienda o el cable que estemos usando va a ir a uno de los terminales del interruptor, que ya sabemos que son estos dos, y en el otro terminal del interruptor va a ir uno de los cables del bombillo. Ahí tenemos en el segundo terminal del interruptor uno de los cables del bombillo, que sería como un retorno. Luego el segundo terminal del bombillo va a ir conectado al neutro según lo muestra el diagramita. ¿Ven? Y aquí lo tenemos ya. Entonces la fase a un terminal del interruptor, el segundo terminal del interruptor va a un terminal del bombillo, el segundo terminal del bombillo va al neutro de la instalación. Entonces, según el diagrama, uno de los terminales del neón va a ir conectado acá, donde llega la fase al interruptor. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos uno de los terminales del bombillo conectado al punto donde llega la fase de el cable de alimentación. Repito, este terminal del piloto podría estar oculto, entonces la conexión viene interna. Ahora vamos a conectar el segundo terminal del neón o del piloto, va directamente a neutro según lo muestra el diagrama. Y acá tenemos entonces la instalación ya hecha, tal como lo sugiere el dibujito, para guiarnos. Y ahora sí, cuando nosotros conectemos la energía, el neón va a estar permanentemente encendido, aunque la carga esté apagada o esté encendida. Lo que el neón nos va a indicar es la ubicación, por decirlo así, del interruptor en un pasillo en donde no esté el bombillo presente. Ok, entonces vamos a ver, aquí conectamos y ahí tenemos el neón encendido, ¿lo ven? El neón está encendido, pero la carga no. Ahora, si activamos el interruptor, se enciende el bombillo y el neón continúa encendido, ¿lo ven? Él no se va a apagar. Ok, esa sería la segunda configuración. Vamos a ver la tercera. Entonces, para la siguiente configuración se utiliza mucho en las habitaciones, ¿verdad? En donde hay un interruptor que nos permite encender y apagar la luz. Entonces, podríamos hacerlo en base a la configuración anterior, de modo que el piloto siempre esté encendido. Pero si queremos hacer que el piloto se encienda únicamente cuando la luz esté apagada y que el piloto se apague cuando la luz esté encendida. Entonces, como la luz está apagada, el piloto va a estar encendido y nos va a ubicar donde esté el interruptor. Luego, cuando encendamos la luz del cuarto, se va a apagar el piloto. Ok, nos vamos a leer este nuevo diagramita, donde va la fase al interruptor, del interruptor va al bombillo o al foco del cuarto, y luego el foco cierra circuito a neutro. Cada vez que cerremos el interruptor, el bombillo se va a encender. ¿Qué va a pasar con el neón? Vamos a hacerlo entonces del modo siguiente. Vean, el neón va a quedar en paralelo con el interruptor. Fíjense, vamos a tomar de uno de los terminales del interruptor, vamos a conectar uno de los terminales del neón. Ok, así. Y el otro terminal del neón va a ir al otro terminal del interruptor. Vamos a ver, cuando el interruptor está abierto, la luz está apagada. O sea, el foco del cuarto está apagado, la habitación está oscura. Hay que encender el neón para poder ver dónde está el interruptor. Ok, o para que se nos facilite la ubicación del interruptor. Entonces, en este caso, como el interruptor está abierto, el bombillo está apagado. Entonces, la corriente únicamente tiene esta ruta de paso. La fase llega acá, no pasa al interruptor porque está abierto, sino que se va por acá, a través de la resistencia limitadora del neón, y luego el neón al segundo contacto o terminal del interruptor y va a través del bombillo y va a cerrar a neutro a través del bombillo, porque la corriente que pasa a través del neón es de muy pocos miliamperios, y por lo tanto el paso de corriente que va a encontrar a través del bombillo es suficiente para que pueda cerrar a neutro y mantenerse encendido el neón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cerramos el circuito? Se cierra el interruptor, entonces la fase va a pasar directo a través del bombillo. ¿Por qué no va a pasar ya a través del neón? Porque la corriente siempre va a buscar el camino más fácil, el camino donde haya menos obstáculos, menos resistencia. Y en este caso serían los contactos del interruptor, pasaría directo hasta el foco y el foco cerraría a neutro. Ya no pasaría por el neón porque el neón le ofrece mucha resistencia. Esta resistencia por lo general es de unos 300 kiloohmios más o menos, es bastante alta y por lo tanto hay mucha oposición al paso de la corriente. El neón no se va a encender en este caso porque toda la corriente se va a ir
por el interruptor. Vamos a hacer la configuración para verificar si es cierto. Ok, la fase de la instalación la vamos a conectar a uno de los terminales del interruptor. Y al segundo terminal del interruptor le vamos a conectar uno de los terminales que va al bombillo. Y el segundo terminal o el segundo cable del bombillo va directamente al neutro de la instalación. Ok, entonces según el diagramita, los dos terminales del neón van a ir conectados uno a cada terminal del interruptor principal. Aquí va un terminal del neón y en el otro terminal del interruptor va el otro cablecito del neón, que como les decía, en algunos interruptores uno de los terminales del neón o del LED vienen ocultos. Entonces pues habría que jugar con ese tipo de conexión. Okay, vamos a conectar entonces cada uno de los terminales del neón a cada uno de los terminales del interruptor. Mira, aquí tenemos entonces cada uno de los terminales del neón conectados a cada uno de los terminales del interruptor. Ok, acá vamos a ver si funciona tal como lo hemos mencionado antes. Vamos a conectar a la corriente. Y aquí, como podemos ver, el bombillo está apagado. Supongamos la habitación está oscura. Pero entonces, ven, ahí se puede ver el neón. En la habitación oscura lo detectaremos el interruptor con ayuda del neón. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando encendemos el bombillo? Vamos a ver qué pasa. Encendemos el bombillo y el neón se tiene que apagar. Ven, ahí se apagó el neón. Por lo que hablamos antes, ya la corriente está pasando a través de los contactos del interruptor y no por el neón, porque tiene mucha resistencia para el paso de la corriente. La corriente siempre va a ir por el camino más despejado, por decirlo así. Ahora, cuando apagamos la luz, se tiene que encender el neón. Y ahí lo tenemos. Tardó un poco en encender porque esto que tenemos acá es un bombillo LED. Si fuera un bombillo incandescente, de los que ya no se usan, entonces encendería más rápido. Pero igual, como pueden ver, al final el resultado es el mismo. El neón se va a encender indicándonos en el cuarto oscuro donde está el interruptor y localizarlo con facilidad. ¿Ok? ¿Ven? Ok, amigos, entonces esta es las posibles configuraciones para usar este tipo de interruptores. Acá tenemos el diagramita para cuando el neón únicamente se enciende si la carga está encendida. Es el diagramita, ¿ok? Pero si queremos que el neón esté encendido permanentemente, aunque la carga esté apagada o encendida, entonces sería esta la conexión. Y si queremos que el neón se apague al encender la carga y se encienda, o sea, y viceversa, entonces sería esta otra la configuración. Así de sencillo. Si quieren pueden hacer capturas de pantalla para que tengan esa guía que con gusto les hemos compartido. Gracias por su visita, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien con la colaboración que podemos brindarles a través de nuestros videos. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, a todos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. En nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video. Si Dios así lo permite, amigos, será hasta entonces. Muchísimas gracias.